y lo voy a dejar aquí otros 2 minuticos para poderlo retirar. Hello, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Si tú no me conoces, pues me presento, yo soy Maína. En videos anteriores les he dicho que no estoy usando champú. Y ustedes me han preguntado muchísimo, Maína, entonces, ¿cómo te estás matizando el cabello para lograr el platinado perfecto? Pues bueno, para serles sincera, tengo como 2 meses intentando todo tipo de técnicas para dar con la técnica ideal y compartírselas de una manera que no les maltrate el cabello y que sea realmente efectiva. Y eso es lo que les voy a estar mostrando en todo este video, paso a paso, de cómo matizar tu cabello a mediados de tinte y que no tengas que maltratar tu cabello. Si todavía no estás suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas. Tú le das allá abajo clic y rapidito estás suscrito. También te invito a que me sigas en mi cuenta de Instagram, que es esta que está por aquí, y en mi cuenta de Facebook, que es esta que está por aquí. Pero bueno, no le demos más vuelta al asunto, vamos a la parte interesante de este video: cómo matizamos el cabello rubio platinado. No esperemos más y comencemos. Ok, como les estaba contando en la introducción, cambié mi rutina de cabello por completo. Entre esas, el uso del champú matizador. Si bien yo usaba el champú matizador todo el tiempo para mantener mi color platinado, hoy día ya no es así. Pero Maína, ¿cómo es que puedes mantener tu cabello bien platinado, que no sea anaranjado, que se ve horrible, ni amarillo así pollito, que tampoco nos gusta, pero que no maltrate el cabello? Ok, encontré una forma que me queda el cabello, o sea, fabuloso. Ahorita está fabuloso y se los voy a mostrar para que vean cómo está de naranja. Lo cargo horrible, me disculpan porque acabo de hacer ejercicio y me lo voy a soltar aquí para mostrarles. Actualmente tengo 15 días para hoy, 15 días que no me lavo el cabello con el champú matizador y utilizando los productos que estoy utilizando ahora, que son Co-Wash. Díganme si quieren que les haga un video de mi nueva rutina de cabello y yo se los hago con todo el gusto del mundo. Entonces, el Co-Wash me ha permitido que el color me dure por más tiempo, que el amarillo o el platinado no se oxide tan rápido, y entonces eso hace que se me maltrate muchísimo menos, porque si bien el champú matizador te queda el color de cabello espectacular, maltrata y reseca muchísimo el cabello. Entonces miren cómo está mi cabello a 15 días sin aplicarme matizador. O sea, no está tan mal para como se me ponía antes. Antes tenía que usarlo religiosamente en cada lavada. Ahora miren cómo está, ya se ve feíto, se ve muy anaranjado, sobre todo en las raíces, porque yo no me pinto el cabello con polvo de colorante, solamente con tinte. Pero miren cómo está aquí, mis puntas ya como están tinte sobre tinte todavía están blancas, pero sin embargo sí le baja bastante el tono. Entonces vamos a matizar primero aquí arriba bastante y después aquí abajo. Yo primero me lo voy a mojar y les voy a mostrar todo el proceso para que tu cabello te quede súper platinado, lindo y no se te maltrate. Ok, aquí tengo mi cabello emparamado, por eso cargo esta camisa. Esto evidentemente es mucho mejor que lo hagan en la ducha, pero yo para mostrárselo a ustedes, pues bueno, lo estoy haciendo aquí. Se van a desenredar el cabello, o si lo hiciste en la ducha y tu cabello cayó para abajo, divinamente fabuloso, obvia este paso. Yo me lo voy a desenredar para que lo pueda dividir muchísimo mejor a la hora ahorita de hacer el matizado. ¿Cómo es que lo vamos a matizar? Vamos a agarrar el champú matizador, el que tú tengas. A mí me gusta este, que es el Soul Silver de Matrix, porque no te mancha de morado. Yo he usado otros champús que me dejan como mechones azulados, verdosos, morados, y eso no me gusta. Este lo puedes dejar 10 minutos, 15 minutos y no te va a manchar el cabello de otros tonos. Lo que sí es que te lo va a resecar más si lo dejas muchísimo más tiempo. Entonces lo vamos a aplicar directamente como si fuera un tinte, tal cual. Voy a vaciarlo aquí en donde yo hago la mezcla del tinte, así miren, el champú así. Bastante, sin miedo. Así más o menos está bien. Vamos a comenzar a dividir nuestro cabello tal cual como si nos lo fuésemos a pintar, de la manera y división que a ti se te haga más cómodo. A mí se me hace más cómodo comenzando desde la parte de atrás, abajo, hacia arriba y aquí adelante. Voy a comenzar detrás de mis orejas. No tiene que ser una división completamente perfecta, simplemente que vayas dividiendo por mechones. Yo lo voy a dividir así. Sujetas tu cabello con una pincita para que no se te vaya a mezclar con las puntas y comienzas a aplicar el champú como si fuera un tinte en las partes, sobre todo en las raíces, que son las que primero se ponen naranja.
Entonces vamos a agarrar bastante mezcla, así igualito, como si fuese un tinte. Este es el champú. Y nos los vamos a colocar primero en las raíces que están más naranjas. Levantas el mechón para que tenga bastante champú también por la parte de abajo. Y masajeas un poco, pero sin hacer tanta espuma. Masajeas un poco para que todos los pelitos se impregnen con el champú. Ok, ahora vamos a ir repitiendo ese paso en todo nuestro cabello lo más rápido posible para que la parte de abajo no dure tanto tiempo con el champú y sea más o menos el mismo tiempo para todo el cabello. Voy a hacerlo rapidito, así que ya va, voy a hacerlo aquí súper rápido, porque si no se me muere el pelo. Ok, listo. Ahora que tenemos ya el cabello listo, lo voy a dejar al menos así 6 minutos. Voy a poner el timer y a esperar. Y si te pasa como a mí, que por aquí se me llenó un mechón hasta la punta, simplemente te lo lavas y ya, total, esto es champú, no pasa nada. Me voy a quitar un poquito lo que me cayó de champú aquí en la punta y lo sigo dejando este tiempo. Ok, ya se completaron mis 6 minutos y rápidamente lo que vamos a hacer para matizar el resto del cabello, pero que como está más blanco, no necesita tanto tiempo, ahora sí lo vamos a correr hasta abajo, como lo hacemos de una manera tradicional. Vamos a masajear y aquí lo vamos a dejar otros 2 minutos nada más. Esto es simplemente para avivar un poquito el color de las puntas, pero no lo tenemos que dejar tanto tiempo. Con 2 minutos es más que suficiente. Entonces yo voy a masajear, masajear, masajear y lo voy a dejar aquí otros 2 minuticos para poderlo retirar. Ok, ahora que parecemos unos Oompa Loompa, vamos a retirarnos el champú del cabello y ahorita les muestro cómo nos queda el color. Tenemos que agregar otro paso para poder neutralizar los naranjas y ya les explico por qué. Me lo voy a quitar rápido. Ok, ya me retiré el champú y si se fijan, aquí en la parte de abajo ya mi cabello se ve muchísimo más platinado y aquí arriba todavía hace falta algo para que se vea igual que acá. ¿Cómo lo vamos a terminar de neutralizar estos colores naranja? Con esta mascarilla que me encontré. La compré, me llamó la atención porque es la misma línea del champú que uso, pero dice que es una mascarilla que neutraliza los tonos naranja y amarillo, al mismo tiempo que te nutre y te hidrata. Yo les voy a ser bien sincera, yo probé esto solo y me manchó el cabello, no encontraba qué hacer, no me gustó para nada. Pero dije, tiene que haber una forma que yo realmente lo pueda matizar y no tenga que utilizar el champú todos los días. Ok, aquí les va la cosa. ¿Por qué tenemos que hacer esta combinación? Porque el champú, que es morado, neutraliza los tonos amarillos, pero el naranja va a seguir ahí presente. En cambio, esta mascarilla tiene subtonos azules y verdes, lo que nos va a ayudar a neutralizar los tonos naranja. De hecho, ellos tienen otro champú que es azul, pero a mí realmente no me gusta este, el morado. Y el morado, además de que te neutraliza los tonos amarillos, te deja el cabello con la hebra muy abierta. Entonces en este momento es cuando tenemos que aplicar la mascarilla en nuestras raíces, que ojo, ya lo he probado con otros champús sin agregar el morado y no queda igual, solamente lo único que hace es mancharte el cabello como de un verde azulado que se ve muy feo. Entonces tiene que, juro, agregarte el champú morado que deje la hebra bien abierta de cada pelito y pueda penetrar mejor la mascarilla. Entonces ahora sí lo voy a aplicar de la misma forma como aplicamos el champú, por secciones, pero ahora sí tenemos que tener un poco más de cuidado de solamente agregarlo en la raíz que está muy naranja, porque si lo agregas encima de esto que ya está muy platinado, se te va a manchar y no queremos eso. Entonces voy a hacer mi división nuevamente. Vamos a agregar la mascarilla en el recipiente. ¿Ven el color? El color es como un azul verde gris que no es muy bonito. Si lo aplicas directamente en tu cabello, lo vas a manchar de este color. Entonces lo que vamos a ir haciendo es colocando esto. Miren el tono que es. Ven, con esto vamos a lograr neutralizar el naranja y te va a quedar un cabello muchísimo más gris o platinado. Ok, entonces voy a comenzar a agregar en la raíz, pero en la parte que está naranja. Cuidado con las puntas porque si no se la van a manchar. Masajeamos
Y vamos a repetir este paso en todo el cabello. Lo voy a hacer lo más rápido posible para no mancharme el cabello. Ok, aquí tengo la mascarilla agregada en mis raíces. El tiempo de duración de la mascarilla en el cabello es de 5 minutos. Pero tomando en cuenta el tiempo que duramos aplicándolos, vamos a suponer que ya corrieron 3 minutos. Entonces ahorita en 2 minutos, 1 minuto, me la riego para abajo, lo dejo un minutico más y me la quito. Seguro que ya me toca. Sí, ya lo voy a remover. Lo voy a pasar para el resto de mi cabello, simplemente lo voy a masajear y lo voy a quitar de una vez porque si no se les mancha el cabello. Eso es un poquitico nada más, no hay que dejárselo tanto tiempo. Aquí se me secó un poquito el cabello, entonces me lo voy a mojar. O bien esta parte. Lo que pasa es que me estoy en el lavamanos. Gracias, ustedes lo hacen en su ducha y por supuesto es muchísimo más fácil. Lo chévere es que es como un acondicionador y no te maltrata el cabello, sino que ahorita todo el frizz que te deja el champú te lo baja y te lo nutre muchísimo. Ok, miren cómo me quedó el cabello muchísimo más matizado. Ahora me voy a bañar apropiadamente y me voy a agregar acondicionador. Acondicionador que sea también morado. No es exclusivamente necesario que te agregues acondicionador porque ya la mascarilla por sí sola te nutre muchísimo el cabello. Pero a mí me gusta, es mi rutina y a mí me gusta agregar acondicionador cada vez que matizo el cabello. Siento que de esa forma la cutícula de cada pelito se cierra muchísimo mejor y eso hace que el matizado te dure muchísimo más tiempo. Entonces me voy a bañar, me voy a agregar mi acondicionador. Lo dejo unos 3 minutos, me seco el cabello y les muestro la diferencia. O sea, cómo habremos logrado matizar muchísimo mejor el cabello con solamente champú, mascarilla y acondicionador sin necesidad de agregar otra vez tinte y sin necesidad de tener que agregar el champú matizador que reseca mucho todos los días. Me voy a bañar y ya les muestro. Ok, miren cómo me quedó el cabello, o sea, es otro cabello, quedó fabuloso. O sea, miren cómo se matizó también. Obviamente mis raíces siempre van a quedar un tono un poquito más oscuro que el resto de mi cabello porque yo me pinto el cabello con tinte, no con polvo de colorantes, entonces siempre me va a quedar en esta tonalidad. Pero a mí me encanta porque siento que da un look muchísimo más natural, no se ve un cabello como que el color aquí partido, sino que miren mis raíces, aquí tengo mis raíces y se va como degradando hasta las puntas y a mí me encanta. Esta técnica realmente la he aprendido ensayo y error. Tengo aproximadamente como 2 meses tratando de dar con esta técnica porque lo he probado de muchas formas. Champú solo, mascarilla sola, haciéndolo una vez a la semana, una semana sí, una semana. O sea, he intentado de todas las formas posibles y esta realmente es la que me ha funcionado. Recuerden que el cabello de cada una es totalmente distinto. No es lo mismo cómo se va a desenvolver mi cabello que cómo se va a desenvolver el tuyo. Eso depende mucho del grosor de tu cabello, de qué tan largo esté, de qué tanta tintura o qué tinte uses. Recuerden que si ustedes deciden colocarse el cabello así de rubio y platinado, eso conlleva tratamientos y cuidados extra a que si no tienes el cabello pintado de un color así. Por eso quería compartirles con ustedes esta técnica porque realmente yo la estoy amando y me tiene el cabello muchísimo más suave, muchísimo más brilloso. Miren esto, la suavidad del cabello está espectacular. Si les gustó este video, déjenme una manita arriba para saber que les encantó. No se les olvide compartirlo, compártelo con tus amigas, con tu mamá, con todo el mundo. Y también activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de estos videos. Y si llegaste hasta aquí, por favor, suscríbete. Los quiero muchísimo. Chao, chao.